Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el 11 en México Social. Desde el siglo pasado se decía y se decía bien, somos un mundo de ciudades. Toda la vida humana, casi toda, se da en ciudades gigantes como la nuestra, un poco más pequeñas, pero en espacios urbanos. Incluso algunas personas sostienen que esta diferencia entre lo rural y urbano cada vez es más difícil de ubicar. Probablemente localidades muy pequeñas. Y en ese sentido, por eso me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a quien dirige los últimos años, 7 años, el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. La Ciudad de México tiene un programa de la UNAM abocado a estudiar, a pensar, yo diría a incidir, por eso agradezco mucho a mi amigo, al arquitecto Javier Delgado, que estés aquí. Javier, gracias por estar, pero platícale al público, o sea, ¿cómo podrías describir en grandes trazos el PUEC? Para empezar por ahí, ¿qué hace un programa universitario en la ciudad? ¿Qué ha hecho estos 30 años? Claro. Primero, Mario Luis, un agradecimiento por invitarnos a compartir estas reflexiones con tu audiencia, contigo. Yo diría que el programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, al mismo tiempo es un foro, una plataforma para las investigaciones que se hacen principalmente en la UNAM, pero también en otros centros de investigación, enseñanza en el país, e incluso fuera de México. Como tú dices, el tema urbano pues es prácticamente un nodo de atención, de interés muy fuerte, porque todo pasa en la ciudad, todo, como lo decías, de la movilidad, de la vivienda, bueno, yo diría que hasta la filosofía, que me perdonen los filósofos por el asta, sí, pero todo pasa en la ciudad. Bueno, por un lado es esa caja de resonancia, digamos. Sí. Pero por otro lado también es un interés de la academia por incidir en los problemas. Creo que es algo que a nosotros nos interesa mucho, pues no quedarnos solamente en la reflexión, que es muy importante, y en la producción del conocimiento, pero también de acercarnos a la realidad, como fue hace poco que tuvimos la fortuna de que nos acompañaras a un recorrido de campo y se vive directamente los problemas. Entonces, 30 años es mucho tiempo en el programa. No estoy seguro si fue el primer programa universitario en la UNAM o fue de los primeros. Y yo te puedo asegurar que la propuesta de pensar un programa con el objetivo de ver qué pasa en las ciudades fue todo un acierto. En los años 90, en el 94 fue sí, el acuerdo de creación. Ya estaban, los problemas ya estaban, no tanto como ahorita, pero yo creo que fue en un momento muy oportuno para empezar pues esta aventura, que prácticamente es una aventura, adentrarse en cada uno de los Si pudieras darnos una... ¿cuáles serían, digamos, las líneas de investigación del programa? O sea, me imagino obviamente el tema movilidad, pero así deben... O sea, ¿cuáles han sido los temas que han, digamos, estado presentes en estos 30 años? Como bien dices, no son nuevos. Algunos tienen larga data, se han acentuado, se han complejizado, y hay otros nuevos, pero primero háblanos de los temas que han estado presentes en estos 30 años. Claro, pues... Efectivamente, el de movilidad ha sido uno constante, pero el otro que creo que es importante también es el de, vamos a decirle así, la habitabilidad de los recursos, de lo que es el contexto urbano. No es solamente, la ciudad no es solamente edificios, calles, concreto y acero. La ciudad principalmente es su gente, la gente que lo vive, que lo vivimos. Desafortunadamente no todos los espacios están pensados en esta perspectiva, y ahí es donde viene otro de las líneas de trabajo que le hemos llamado innovaciones urbanas. No necesariamente innovaciones en el sentido tecnológico, que es una de los sesgos que estamos viviendo, porque la innovación de repente se ha vuelto abrumador, toda esta incidencia de la tecnología. Nosotros en el PUEC hablamos de innovaciones sociales del hábitat, cómo la gente está viviendo y se apropia de sus áreas, más allá de la vivienda. En la época de la pandemia
fue un ejemplo muy bueno de esto, porque pues sí, la gente permanecíamos en nuestras casas, pero era evidente que más allá de nuestra casa, más allá de la puerta de nuestra casa, pues venía un mundo que tal vez lo pasaba desapercibido, pues porque era lo que estamos habituados, pues está la calle, está el barrio, pero ese espacio, vamos a decir, ese espacio social, es muy importante. Y aquí es donde un factor, una característica asociado a esta externalidad de la vivienda, del ámbito de lo personal, de lo familiar, es que esos espacios están marcados por una desigualdad social, económica, impresionante, que es algo que tú has venido trabajando ya desde hace mucho tiempo y que nos debe preocupar. Ahora, me imagino que el trabajo del PUEC implica una intensa relación con las autoridades de la ciudad. También las autoridades de la ciudad, platícanos de esta parte, ha solicitado al programa universitario, no sé, reflexiones, estudios, ideas. O sea, ¿cómo ha sido, digamos, estos 30 años, con los altibajos que me imagino sexenales por cambios, etcétera? Pero ustedes han tenido una relación muy intensa con las delegaciones, municipios, con el gobierno, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Así es. Mira, justamente en esos 30 años ha habido, vamos a ponerlo así, distintas, no sé si fases, pero distintas formas de acercamiento. En el caso, por ejemplo, el primer director, el físico Reyes Luján, que fue quien propuso la idea, pues él abrió un espacio que antes no se tenía en las facultades que tienen que ver y los centros de investigación que tienen que ver con la ciudad. Pero ese fue, digamos, el inicio. Ahí podríamos decir, hubo poco contacto con las autoridades. Pero ya la segunda gestión que estuvo donde estuvo al frente el arquitecto Francisco Covarrubias, me parece que en ese momento fue donde hubo más un trabajo más estrecho con las distintas autoridades. Él venía de un ámbito gubernamental muy importante y entonces eso facilitó este contacto. Posteriormente, la tercera gestión que estuvo a cargo del doctor Manuel Perló, se siguió manteniendo esta cercanía con las autoridades, pero adicionalmente él empezó a llamar la atención sobre la parte social, no únicamente de diseño, del urbanismo, y que es importante, pero no es todo. Y la siguiente gestión, que fue la de la doctora Alicia Sicardi, además de la parte, ubicarse definitivamente en la parte social, pero con un énfasis en particular en la vivienda, en la gestión de políticas públicas. Cuando nosotros llegamos a la dirección del programa, que ya es la quinta gestión en estos 30 años, nos encontramos. Se nos atraviesa la pandemia. Sí. La pandemia nos lleva 2 años hasta permanecer en casa. De todos modos, el contacto con el exterior, vamos a decirlo así, no solamente se mantuvo, sino diría se potenció, porque esos 2 años fueron de una interacción a través de los medios muy, muy importante. Está la transición de gobierno del anterior régimen de gobierno al actual, en donde se cambiaron muchas de las prácticas, por decirlo así, de gobierno hacia los proyectos que realiza el PUEC. Sin embargo, hemos mantenido constante participación en proyectos, por ejemplo, del manejo del centro histórico. Ya tenemos un camino interesante andado. Los 3 programas del manejo integral del centro histórico Ciudad de México los ha hecho el PUEC. También hemos participado en centros históricos como el de Puebla, en algunos de las ciudades del Bajío, en el caso de Mérida. Otro punto en donde hemos tenido también afortunadamente acercamientos con una política pública es la de sostenibilidad. Hemos tenido, el año pasado tuvimos, por ejemplo, un proyecto para estudiar y para proponer algunas soluciones de las barrancas del poniente de la ciudad, todos estos áreas con valor ambiental, que en el siglo pasado, en los años 30, 40, hubo un arquitecto muy, muy visionario
que nos decía que en esas barrancas estaba el futuro de abastecimiento de agua de la ciudad. Desafortunadamente la ciudad se comió las barrancas, y ahora pues desafortunadamente se ha perdido esa fuente de abastecimiento de agua, pues por la mala calidad del suelo. Hemos perdido vegetación, las aguas servidas se desechan directamente a las barrancas, y pues eso lo inutiliza en gran medida. Déjame hacer un corte, regresamos ahorita a seguir hablando de esto, porque este último ejemplo que nos da Javier del Puig en sus 30 años es la enorme importancia del estudio, a tener una visión que anticipe. Qué diferente sería la historia si esas barrancas se hubieran preservado. Tendríamos acuíferos o habría procesos para rellenar el acuífero. Y de ese sentido, creo que uno de los activos, ahora que se está pensando hacia las nuevas administraciones que inician con la elección presidencial, pues nuevamente hay que rescatar y subrayar ciudades como esta. Los espacios requieren grupos de estudio interdisciplinarios como tiene el PUEC, que permita, ¿sí? No solo dar cuenta de lo que está pasando, sino tener visiones hacia adelante. De eso hablaremos ahora, regresando del corte. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la enorme trascendencia e importancia que la Ciudad de México o las ciudades cuenten con estructuras académicas que permitan dar cuenta no solo lo que está pasando, sino lo que puede pasar y lo que debemos hacer para que no pase en términos de todas las amenazas y riesgos que se viven. Por eso celebramos 30 años del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad con su director. Y déjame, Javier, dado este recuento de estos últimos años, ¿qué es lo que están pensando las áreas de investigación académica universitaria? ¿Cuáles son los temas que están en la frontera, más allá de los de siempre? Sí, sí. Servicios, agua, el tema del deterioro de la infraestructura urbana, el crecimiento que no cede, la realidad es que hay zonas que de pronto se envejecen muy rápido, se abandonan y crecen otras, cosas paradigmáticas, ¿no? Hace 7 años tú y yo platicábamos sobre que el centro de la ciudad tenía una necesidad de una dinámica económica. Ahora es un centro dinámico. O sea, hay un proceso de cambio y complejidad. ¿Cuáles son los temas que están pensando los centros universitarios sobre las ciudades, sobre esta ciudad? Claro, pues mira, si yo pudiera sintetizarte en un gran, más que problema, un gran paraguas de problemáticas, yo diría el de la sustentabilidad precisamente. Creo que el día cero, desafortunadamente, ya comenzó hace mucho tiempo, y sin embargo es muy frecuente que escuchamos estas llamados a, bueno, hay que hacer cosas porque a lo mejor dentro de 10 años, dentro de 15, eso ya pasó. Ya estamos encima de los problemas. Entonces, ese es el gran, vamos a decir, el gran paradigma. Cuando dices sostenibilidad es... no hay manera que la vida urbana continúe de esta manera que lo estamos haciendo. ¿A eso te refieres? No hay manera. Estamos consumiendo no solamente suelo, que ya en sí es un problema, estamos consumiendo más del suelo que se requeriría para una ciudad de este tamaño. Nosotros hemos hecho cálculos de esa baja densidad que tiene, en el caso de la Ciudad de México, y podemos decir que muchas otras. Pero debido a las características del mercado de suelo, en donde la búsqueda de la rentabilidad es lo que guía la urbanización, pues quedan grandes vacíos, grandes huecos, que muchas veces no son por accidentes, son huecos que están esperando que se revaloricen para obtener una mayor ganancia. Entonces estamos usando aproximadamente el doble de suelo que se requeriría con una ciudad bien planeada, para la misma población. Pero luego, por otro lado, también estamos consumiendo recursos, el agua, que ya pusiste el ejemplo, estamos trayendo agua de otra cuenca. El problema del trasvase del agua es un problema muy, muy, muy serio. En el caso de Ciudad de México, empezamos en los años 50 del siglo pasado y con mucha intensidad en los años 70, es decir, ya pues prácticamente 70 años, ya casi 100 años, de traer el agua del Lerma,
ya nos acabamos, si no al 100, acabamos muchas de las lagunas del Lerma. Ahorita queda una, la primer laguna queda ahí como relicto, todas las demás ya se secaron. Las consecuencias sociales, ambientales de esa política, de esa forma de aprovechar el agua, fue totalmente desastrosa con un alto costo social. Bueno, esa solución, vamos a decir entre comillas, se está generalizando a otras ciudades. Recientemente se anunció con mucho glamour, podríamos decir, por no decir otra cosa, el mismo modelo replicado en Monterrey. Entonces, creo que ese es un problema. También estamos consumiendo recursos de todas partes del país. Estamos consumiendo alimentos que se producen en el norte del país, en el sureste, recursos también materiales, ¿no? que necesitamos para construir la ciudad. Entonces, esa forma pues depredadora, se puede decir, no hay un reciclamiento. Como todo esto está regido por la lógica del mercado, pues entonces lo que importa es recuperar la inversión más y más y más, y todo lo que se vamos a decir se usó ya no se vuelve a utilizar. Bueno. Y en términos de la dinámica de crecimiento, muchos de nosotros del siglo XX estábamos bajo esta idea que la ciudad seguía, sobre todo la Ciudad de México, creciendo porque una gran migración que venía y se sentaba en las periferias. Entonces eran esa. Te hablo de los 70 años después, fue Chalco. O sea, esas periferias ya son parte de la ciudad. O sea, ¿cuál es el proceso que desde el PUEC ustedes están observando en términos de los movimientos de población? O sea, la ciudad sigue creciendo así, déjame decirlo, a veces de una manera tan caótica, o hay se ha podido observar ciertos procesos de cierta limitaciones por la autoridad o limitaciones porque finalmente ya no hay recursos, o sigue siendo esto, ahorita se me vino la imagen, ¿no? Vamos sobre los cerros, vamos sobre los pequeños valles donde hay cierta masa forestal, o sea, sigue habiendo una depredación urbana. ¿Cómo podrías describirnos ese proceso? Totalmente, lo acabas de describir. No hay un control efectivo de la expansión urbana. Nosotros, sin embargo, sí hay algunos aspectos nuevos. La gente se está yendo todavía más lejos de lo que era la periferia tipo Nezahualcóyotl o Chalco, sí, que va con todo y lo que es preocupante estar a 10, 15 kilómetros del centro de la ciudad. Ahora estos nuevos asentamientos y nuevos puntos de desplazamiento se alejaron hasta 80, 100 kilómetros de la Ciudad de México. Y con una característica, solamente voy a mencionar esto, tan dramática que muchas de estos asentamientos que no están ni siquiera cerca de la ciudad, ya no solamente se dirigen al lugar a la Ciudad de México como centro de trabajo, se orientan a donde encuentran trabajo. Eso puede ser la ciudad de Toluca, la ciudad de Pachuca, la ciudad de Cuernavaca, donde encuentren trabajo. Y esto ha agravado la calidad de vida de las antiguas periferias, que ya de por sí eran bastante desastrosas. La planeación, lo que conocemos como planeación urbana, en realidad a lo que se ha orientado es a administrar los conflictos urbanos, no anticiparse a los problemas urbanos, que eso sería, sí, tenemos una planeación reactiva más que anticipatoria pues de los problemas que estamos enfrentando. Y hay otra característica también nueva, que tampoco es nada halagadora, que son estos desplazamientos forzados masivos. Creo que esto ya es un signo de nuestros tiempos. Tenemos pues estos movimientos de población no solamente de América Central y del Sur, incluso de otros continentes. Entonces estos contingentes entran por la frontera sur del país, algunos llegan a la frontera norte, pero entonces muchas de estas gentes se están quedando en distintas ciudades por su paso, y lo dramático es que no sabemos exactamente cuántos y en dónde se están quedando. Sabemos que deben tener una incidencia en estos lugares, pero nos hace falta mucha investigación, nos hace falta saber cómo están logrando
pues no diría yo que integrarse, sino sobrevivir en estos espacios. Platícanos, ¿cuál es la agenda de esos 30 años? Siempre es importante celebrar la vida y celebrar esos 30 años. ¿Qué estás pensando en este último minuto? ¿Qué actividades vas a tener para hacer un recuento de muchos esfuerzos, también muchas frustraciones, también muchos empeños que no lograron? ¿Qué es lo que estás pensando en términos de hacer una reflexión de 30 años? Claro, yo diría que serían dos grandes ejes por los que nos falta mucho todavía. El tema de la desigualdad, que no es solamente desigualdad económica, que lo es y casi diría que es la primera entrada, pero desigualdad en términos sociales, desigualdad en términos de los espacios que habitamos. Uh-huh. Esta desigualdad, que sería con el segundo rubro, que es el desarrollo inconmensurable de la tecnología. Estamos abrumados por smart cities, por autos híbridos, toda esta tecnología que se nos ofrece como la gran solución, que la verdad que no le vemos nosotros esa posibilidad, porque junto con la perspectiva de desigualdad tenemos lo que es la brecha social. Entonces, será una opción para una parte de la población, pero no para todos. Uh-huh. Y ya hay analistas que dicen que esta tecnificación, esta digitalidad, por decirlo así, de que estamos viviendo, lo que va a hacer es ampliar muchísimo más la brecha claro, de igualdad entre todos nosotros. El PUE creo que tiene ahí un gran reto de coadyuvar en que las investigaciones que se hacen en la UNAM, que es mucha la investigación y que no se conoce. Yo creo que una buena reflexión sería que el apoyo a la investigación en universidades, en centros de investigación pública, esto es uno de los factores imprescindibles para poder, pues, por lo menos acercarnos a posibilidades de encontrar soluciones viables. Yo te agradezco muchísimo, Javier, que hayas venido al programa, dar cuenta de este esfuerzo, decirles que ahí está todos los contactos, digamos, en las redes para conocer lo que se está haciendo, para bajar los documentos. Creo que es importante que demos cuenta ante el desafío enorme que tenemos de esta urbanización en donde estamos, digamos, insertos, atrapados, con la enorme posibilidad, en este caso, de tener un programa como Estado de Estudio de la Ciudad, 30 años, poder enfrentar los desafíos y poder, ojalá, anticiparnos. Felicidades por esos 30 años, Javier Delgado, por todo lo que te toca, y gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.